y pues hoy el gusto es tener con nosotros a la secretaria de Hacienda del distrito, la doctora Ana María Cadena. Qué bueno tenerla aquí con nosotros, secretaria, bienvenida, muy buenas tardes. Carlos, muchas gracias a ustedes por invitarme, muy contenta de estar acá. No, felices nosotros porque pues habíamos convenido algunos encuentros anteriormente, pero como lo dije aquí públicamente, cuando no se pudo, pues es que la agenda de ustedes no es sencilla y uno a veces tiene que ser suficientemente comprensible sin ninguna duda, y por eso pues esperamos un rato y se dio. Qué bueno tenerla aquí. Muchas gracias por la paciencia y la verdad es que sí. No, y sobre todo en estas épocas, y en estas épocas en que usted pues tiene que estar ahí en ese pulso amable con el consejo y todo este trabajo que significa pues estar laborando alrededor del cupo de endeudamiento, que va a ser parte de nuestra charla central en estos 30 minutos que tenemos aquí listos para utilizarlos de esa manera. ¿Cuál es el propósito? Y siempre lo digo en primera persona, pero dirigido a quienes son los destinatarios de estos mensajes, ustedes, los oyentes que hoy están por la radio, pero también están a través de nuestras plataformas de streaming por las diferentes redes. Estamos transmitiendo en simultánea por YouTube, por Facebook y por Instagram, además de la radio y la radio digital en rcnmundo.com/radio red. El propósito es que les llegue a ustedes información comprensible, sencilla, de por qué la administración de Carlos Fernando Galán está proponiendo al Consejo que le apruebe un cupo de endeudamiento. Yo cuando entró la secretaria le dije, voy a empezar la entrevista como casi siempre las comienzo históricamente en tantos años haciendo periodismo de ciudad con quienes han pasado por el cargo suyo, y es pues diciéndole a la gente que administrar financieramente o manejar financieramente una ciudad es guardar las proporciones de los términos de cifras, un poco como usted, secretaria, o como yo manejamos las finanzas de la casa, ¿o no? Así es, Carlos, la verdad es que aquí lo que uno busca es muy parecido a lo que busca en su casa, y es lograr hacer las inversiones que permiten que la familia tenga, por ejemplo, una vivienda, un carro, lograr manejar que el funcionamiento, el pago de los colegios de los niños, la salud, digamos que todo pueda ser financiado, tengamos plata para todo y estemos como lo mejor posible, endeudarnos hasta donde nuestros ingresos no lo permiten, estar seguros que si adquirimos una deuda vamos a poder pagarla con responsabilidad. Ser buenas pagas, por ejemplo, en casa, y esto se replica en muchas casas del país, pues existen las tarjetas de crédito para poderse endeudar. Un poco la ciudad busca es con los bancos esos tipos de créditos, lógico, de mucho mayor monto, para poder entregarle mayor calidad de vida a los bogotanos. Porque la gente, secretaria, y quisiera que sobre eso usted hiciera una exposición corta de explicación y de contexto, cuando hablan de cupo de endeudamiento, tal vez la primera reacción de muchos es, mire, endeudando más a la ciudad, pero existen razones, pero también existe la inquietud de ellos de saber hasta dónde puede llegar la ciudad de esos niveles de endeudamiento que no ponga su estabilidad financiera en riesgo, ¿no? Así es. Entonces son como dos momentos. Uno es el cupo de endeudamiento y otro es la deuda misma. Entonces, para darles un dato, la administración pasada, si lo traemos a pesos del año 2024, tuvo un cupo de endeudamiento de más o menos más de 20 billones de pesos. Pero la ciudad, con toda su historia de deuda que aumenta, que disminuye, etcétera, tiene una deuda de 10 billones de pesos. Eso es lo que debemos. Eso es lo que debemos. 10 billones de pesos debe la ciudad. Exacto, eso es lo que debemos hoy. Ahora, ¿por qué vamos por un nuevo cupo? Y no necesariamente, y lo hablamos en el consejo, si yo pido un cupo hoy y pongamos que el consejo me lo aprueba, ¿quiere decir que mañana mi deuda se va a aumentar en ese mismo monto? No, nosotros vamos desembolsando deuda a medida que la necesidad de caja de la ciudad lo requiere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tomamos una decisión de desembolsar deuda, cuando digamos que la caja no tiene el recurso, pero muchas veces la verdad es que la liquidez o la cantidad de recursos que tiene Bogotá es muy buena, entonces muchas veces no necesitamos acudir a la deuda. Es lo que, y sigo con el símil con la economía familiar, es lo que la familia llamamos tener un colchoncito. Correcto. Entonces, que si no hay, acuda al colchoncito y puedo asumir los compromisos, pero si no, lo dejo ahí de reserva y toda la dinámica tributaria, porque la ciudad se mantiene desde los impuestos,
no tiene más ingresos, esa es la vía principal, pues entonces le puede dar seguridad y que algunas cosas las pueda asumir sin necesidad de acudir a ese cupo de Si endeudamiento. tengo en la cuenta de ahorros, pues no uso ¿Para la qué tarjeta uso? de crédito. Es que a mí me gusta mucho hacer ese símil para que la audiencia, sobre todo nuestros oyentes en las diferentes localidades, pues se hagan una idea que manejar la ciudad es manejar a nivel macro una economía familiar. Bueno, me encargaron una cosa en un ABC rápido de quién le presta a Bogotá. Bueno, entonces a Bogotá le presta, digamos, la banca local, pero también le presta, por ejemplo, la banca multilateral. Entonces hemos oído hablar del Banco Mundial, del BID. Ellos nos prestan, digamos que podemos nosotros emitir bonos, que es otra manera Otra de alternativa. endeudarnos. Entonces, básicamente tenemos ese portafolio diferenciado, interno, externo y la emisión de bonos. Y en ese contexto se manejan unos intereses que son realmente aterrizados frente a lo que es el costo del dinero. Sí, digamos que la disminución que hemos visto recientemente en la tasa de interés es muy favorable. Ujú, Cuando uno va a tomar una decisión en la casa de me endeudo o no me endeudo, sí, pues es un momento muy distinto endeudarse cuando las tasas están muy altas a, por ejemplo, se ahora lo que las piensa tasas uno. están más bajas. Entonces también lo discutíamos con el Consejo de Bogotá. Digamos que lo que nosotros hemos hecho, la estrategia que se hace igual que en la casa, es en este momento en que estamos bajando tasas, probablemente es mejor no fijarnos a una tasa todavía, sino recoger esa baja y tal vez cuando ya estemos en ese nivel al que esperamos llegar, entonces ahí sí uno modifica y se va a una tasa fija, por ejemplo. Y es decir, Esas se llaman operaciones sí, de manejo en la deuda que nos permiten generar eficiencias y ahorros. ujú, Por ejemplo, a principios de año hicimos una operación de manejo que nos implicó ahorros de 132.000 millones de todo mire usted. el tema de deuda pública. Ujú. Entonces, es importante eso Eso, también. eso es bueno que la gente lo entienda, que es que los esfuerzos que se hacen desde el trabajo de los funcionarios del distrito, pues también apuntan a mirar cómo hacer mucho más racional el uso del dinero, de los recursos de la ciudad, porque no son infinitos, son finitos y en la medida en que se utilizan de la mejor manera, reitero una vez más para que no lo perdamos de vista, lo que se busca es traducirlo en mejoramiento de la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Pasemos ahora, sí, secretaria, antes de ir a la primera pausa, a una explicación rápida, así muy entendible, muy coloquial, pero a la vez muy directa a la audiencia de cuánto es el cupo de endeudamiento. Ya lo sabemos, pero quiero que lo reitere. ¿Y cuáles son los frentes importantes que se quieren reforzar en materia de inversión con ese dinero al que se tendría que acudir si hay necesidad? Bueno, entonces, eh, el cupo de deuda nuevo de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán son 7.7 billones de pesos. siete Eso es punto lo siete. nuevo. Ok. Ahora, a eso se suma 1.9 billones de pesos que corresponden a traer a este cupo los saldos del cupo anterior del Ok. año 2022, Eso nos lleva a unos 9 puntos y algo. 6 billones de pesos. Ok. Así es. Entonces, el total Sumando esas es dos partidas. Ok. 9.6 correspondiente a 7.7 de cupo nuevo y 1.9 de saldos que recogemos del cupo anterior. Principalmente los saldos corresponden a traer a pesos desde 2024 ese cupo que se aprobó en el año 2022. Como tuvimos inflaciones altas, Ujú. eso nos lleva a que 860.000 millones de pesos sean de traer, digamos, lo que llamamos la indexación. Eso iba a Entonces, decir, es poner en plata, en valor de hoy, correcto. el dinero, sí. Entonces, eso nos da el total que hablamos de 9.6 billones de pesos. ¿Qué hemos dicho? Que debemos tener dos criterios para asignar esos recursos o para identificar qué tipo de proyectos financiaríamos con eso. Y son dos criterios que no es uno u otro, son los dos. Uno, Son incluyentes, no se excluyen. exacto. Ok. Uno, que sean proyectos que estaban en el plan de desarrollo del alcalde Galán. Aquí no Ujú. estamos diciendo vamos a traer nuevos proyectos, cosas adicionales, no, estamos diciendo el cupo de endeudamiento tal y como se presentó desde el primer momento en el plan de desarrollo es una fuente para financiar ese plan de desarrollo. Entonces, insisto, es para financiar el plan de desarrollo tal y como se presentó y se discutió en el Consejo. Y el segundo criterio es, bueno, de todo eso que dijimos que iba a ser parte de nuestro plan de desarrollo, elijamos aquello que es formación bruta de capital fijo. Es decir, para volver al lenguaje del hogar, Sí. no paguemos el mercado con la tarjeta de crédito, paguemos un nuevo carro o una nueva casa o una inversión.
porque en el momento en que ya no tengamos ese crédito, pues no debemos dejar como ese hueco. Es decir, esos gastos que son recurrentes, que se deben dar todo el tiempo, pues tengamos claro que los podemos financiar con nuestros ingresos ordinarios. Entonces, ahí, ¿qué estamos eligiendo? Buena parte del cupo va a ir, por ejemplo, a temas de infraestructura, y por eso el sector movilidad lleva buena parte del cupo, porque ahí están grandes obras. Estamos hablando, por ejemplo, de la vía Subacota, pero también estamos hablando en infraestructura, por ejemplo, en el sector cultural, o infraestructura en salud, infraestructura educativa. Entonces, básicamente, dos criterios: uno, que ya estuviera en el plan de desarrollo, y dos, que se trate de formación bruta de capital fijo. Bien, ahí está la explicación de cómo se está estructurando ese cupo de endeudamiento. No sé si lo obvió porque quería explicarlo en un apartado específico, pero muchos han llamado la atención de unos recursos importantes que están contemplados en el cupo de endeudamiento con destino a Transmilenio. Bueno, entonces, otra claridad. Transmilenio, por su parte, está pidiendo un cupo de endeudamiento de la empresa por 3.5 billones de pesos. De pronto hay que hacer esa claridad. Ese cupo es de la empresa, no es de Bogotá. Entonces, nosotros hemos dicho, pues no, es un mismo proceso. Pero esos 3.5 están incluidos en los 9, son aparte. Eso es bueno que la gente lo sepa, porque creo que no ha quedado en muchos círculos muy claro. Pero porque tal vez hay que hacer una claridad. Entonces, aparte, que no hacen parte de los 9.6, Transmilenio está solicitando al Consejo una autorización para endeudarse por 3.5 billones de pesos para hacer una estructuración financiera de la troncal de la calle 13. ¿Y qué quiero decir con estructuración financiera? Es que la nación y el distrito, a través de vigencias futuras en un acuerdo mutuo, ya tienen y le pusieron a Transmilenio los recursos para esa obra. Pero Transmilenio necesita hacer las obras antes. Las vigencias futuras van a varios años. Claro, largo pero plazo, la obra digamos. se desarrolla en menos tiempo. Entonces, ese endeudamiento lo que le permite a Transmilenio precisamente es, a través es usar una plata que después la va a tener de allá para después, pero con la ya que la tiene a través de las vigencias futuras de la nación y el distrito. Entonces, esos son los 3.5. Ahora, dentro del cupo de los 9.6 billones, sí hay una parte también ya para específica para otras obras de Transmilenio. Exacto. Entonces, es diferente, pero por ejemplo, para la calle 68 hay unos recursos. Por ejemplo, para todo el tema de poder llevar hasta la séptima ese corredor, hay unos recursos. Entonces, es un poco, por un lado, lo que es propio de la empresa, que no paga el distrito, y por otra parte, lo que sí hace parte, pues, del gasto o de la obra que ejecuta el IDU para Transmilenio. Voy a hacer una pausa rápida, secretaria, y después pongámosle un poquito, porque yo sé que esto es importante contarlo, que una buena parte de recursos van para obras que la ciudad necesita, porque pues la población crece, las necesidades se incrementan y pues son necesarias. Pero claro, muchos dirán, y el rostro humano, la inversión social, de eso hablamos al regreso. Juan Carlos tiene la palabra, 12 y 13, y ya volvemos. Bogotá AM/PM. En la red de Radio Red, RCN 970 AM. 12 y 15, charlas de martes, la doctora Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, con nosotros. Estamos hablando del cupo de endeudamiento y dejamos en punta, antes de ir a la pausa, el hecho de preguntarle a ella respecto a qué contempla el cupo en temas sobre los cuales la ciudadanía sepa que se quiere intervenir en área social. Bueno, entonces ahí yo creo que es muy importante entender que el hecho de que la mayoría del recurso del cupo vaya, por ejemplo, a temas de infraestructura, no quiere decir que la mayoría del presupuesto del plan de inversiones de Bogotá vaya para infraestructura. Es decir, el cupo lo que hace es como entrar a ser uno de las fuentes de financiación. Dentro del marco de nuestro plan de desarrollo total, por supuesto, los sectores sociales, salud, educación, integración social, vivienda, incluso son de los más protagónicos en términos de cantidad de recursos. También en el cupo hay inversiones sociales que tienen que ver, por ejemplo, con el área de salud, donde la infraestructura de salud juega un rol importante, 190.000 millones de pesos. Tenemos ahí todo el tema. Estoy viendo que ahí es, por ejemplo, para un área que la gente reclama mucho, el reforzamiento de las unidades de servicios de salud del distrito. Así es. Es como la puerta de entrada para la atención en salud.
Correcto. Por ejemplo, tenemos una meta en términos de sedes educativas, más de colegios, correcto. Entonces, ahí hay otro elemento. Tenemos, por ejemplo, en el sector cultural, infraestructura cultural y deportiva, todo este proyecto del Bronx Distrito Creativo que tiene una nueva fase y que esta administración quiere entregarle a la ciudad en una zona que realmente necesita mucho de esas inversiones. Entonces, digamos que sí, por lo que mencioné antes, que queremos que sea formación bruta de capital, vamos a ver muchos temas en términos de infraestructura de movilidad, pero eso no quiere decir que ese es el énfasis general del plan de desarrollo. Que no se descuida a otros frentes de inversión necesarios como son los sociales. Uno que también inquieta y que pues el alcalde lo tiene ahí en su agenda como prioridad, como gobernante, que es el de la seguridad. ¿Hay plática para seguridad? Tenemos casi 600 mil millones de pesos en el cupo, pero en nuestro plan de desarrollo la meta es aumentar en más de 50% los recursos para seguridad, pero propiamente en el cupo estamos hablando de casi 600 mil millones de pesos, donde tenemos recursos para la nueva cárcel distrital, tenemos recursos para fortalecer, dotar tecnológicamente nuestro C4, construcción de 2 nuevos centros integrales de justicia para la ciudad, una nueva URI. Entonces, digamos que ahí estamos focalizando en lo que es infraestructura del sector seguridad, pero insisto, el plan de desarrollo, digamos... O sea, esto que complementa lo que está contemplado a nivel global en el plan de desarrollo para seguridad. Correcto. Es una partecita. Es una partecita. Para dejarlo claro. Así es. Muy bien. Vayamos ahora a lo que la tiene ocupada estos días, que es su trabajo con el Consejo de Bogotá para poner a prueba su capacidad de convencimiento frente a los concejales de que realmente saquen adelante este proyecto. Mire, la verdad es que no estoy diciendo nada nuevo, pero por aquí pasan concejales y a todos les he preguntado y la verdad la gran mayoría considera que el cupo de endeudamiento hay que aprobarlo, que hay que darle vía libre porque de lo contrario no tendrían ningún tipo de herramienta clara y concreta para poder controvertir al alcalde si no hace cosas, porque si no le dan la posibilidad de hacerlo con recursos, difícilmente le pueden exigir. ¿Usted cómo en este tiempo, ya va una semanita con el tema, sí, o más de una semana? Ya llevamos más de una semanita. Desde que se fue. Sí. ¿Y cómo ha visto el ambiente en el Consejo frente a la iniciativa? Pues yo, digamos, valoro mucho las discusiones del Consejo. Creo genuinamente, y se los he dicho en el recinto, por ejemplo, la discusión del plan de desarrollo nos llevó a tener mejores propuestas que las inicialmente llevadas, y insisto, valoro ese... O sea, se enriquece. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Yo he visto unos ponentes muy juiciosos, muy disciplinados, haciendo un análisis a profundidad de la propuesta que llevó la administración. Han tenido reuniones con absolutamente todos los sectores para mirar en detalle esa distribución indicativa de lo que serían las inversiones que se harían a través del cupo de endeudamiento, y eso realmente lo reconozco y lo celebro. Estoy segura que ellos harán contrapropuestas y dirán, mire, ¿por qué no focalizamos más recursos del cupo en A o B sectores? Y eso la administración, digamos, lo entiende, y mientras se mantengan como los criterios básicos, pues me parece que es constructivo y hace parte del debate democrático. ¿Qué hemos dicho con el Consejo? Uno, ellos y la ciudad pueden tener la tranquilidad de que es una propuesta que es responsable financieramente. La Secretaría de Hacienda en todo su ejercicio de cálculo ha mostrado que esta propuesta cumple con los indicadores que la misma ley nos exige. Pero además de eso, les hemos compartido que las calificadoras crediticias, cuando hicieron su análisis de Bogotá este año, en los meses de junio, julio, agosto, ellos revisaron ya digamos, nuestra estructura con el nuevo cupo de crédito, porque lo que revisaron fue el ejercicio del plan de desarrollo. Y como lo mencioné, en el mismo plan de desarrollo fue explícito que parte de la financiación iba a ser con cupo de deuda. Entonces, las calificadoras lo que hacen es estudiar ese escenario, un escenario donde la ciudad adquiere un nuevo cupo de deuda. Y sobre ese, ellos dicen, la calificación de Bogotá, la calificación interna es la máxima, AAA, y a nivel internacional tiene el grado de inversión. Entonces creo que eso nos puede dar la tranquilidad como ciudad, como administración, como consejo, de que, digamos, los expertos en hacer estos análisis, estas revisiones, incluyendo el cupo de crédito, han dicho Bogotá tiene un nivel de AAA. Eso es decir, la calificación que le da la ciudad es como el aval
para poder ustedes tener cara, otra vez acudiendo a términos muy coloquiales, debería decirle a los concejales, si tenemos cómo endeudarnos y responsablemente además. Ese es un poco el resumen, así para que lo entienda mi tía Úrsula. Secretaria, voy a hacer una nueva pausa. Yo quiero decirle que por el bien de la ciudad, ojalá tengamos éxito, como sé que se va a tener en la aprobación del cupo de endeudamiento, pero claro, me obligan otros dos temitas antes de terminar este encuentro, y es uno específico que es la coyuntura de alivios tributarios que entiendo están vigentes en la ciudad, y otro un poquito que hagamos un balance de algo que yo siempre, excúsenme que hable en primera persona, destaco de los bogotanos y todos nosotros, que es la buena cultura tributaria. Y entonces mirar si esta vez en este calendario tributario que vamos desarrollando, pago de predial, vehículos, industria y comercio, pues se ha reflejado como históricamente ha ocurrido. De eso hablamos después de esta pausa. Ya volvemos. Ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad para quienes quieren saber más allá de las noticias. bogotaampm.com. En Radio Red, nuestros oyentes son protagonistas. Tramo final de este encuentro con la secretaria de Hacienda, la doctora Ana María Cadena, quien amablemente está aquí acompañándonos este rato en charlas de martes en Radio Red RCN en Bogotá AMPM. Bueno, vamos primero, si le parece, con su venia, a hablar del tema del comportamiento de los bogotanos en el 2024 respecto al pago de sus obligaciones tributarias con el distrito, entendido en temas como predial, como impuesto de vehículos, y el más dinámico, porque lo aprendí hace rato, de la ciudad, que es el de industria y comercio. Grosso modo, ¿eso cómo ha andado? Bueno, en este momento ya tenemos cumplida más del 77% de nuestra meta de recaudo. Es decir, llevamos... O sea, nos quedan 20 y pico por recoger de aquí a diciembre. Sí, entonces ya hemos recaudado 11.7 billones de pesos para la ciudad. La meta que incluso nosotros ajustamos al alza es de 15.1 billones de pesos. Cuando llegamos, la meta establecida era 14.6 billones. Le subieron un poquito. Le subimos un poquito viendo el y estamos a 4 billones más o menos. Exacto, entonces pues digamos que creemos que vamos en esa senda, estamos esperando el comportamiento del ICA en lo que queda. Todavía nos quedan 2 pagos de ICA y 1 de RTICA. Estamos muy pendientes de ver cómo reaccionan. Nuestro supuesto es que va a repuntar un poco el ICA, dado pues las cifras de crecimiento que hemos visto, en la ciudad. para los últimos trimestres. Entonces, pues vamos bien. Por ejemplo, en ICA ya tenemos un recaudo de 5 billones, en predial tenemos casi el 90% de la meta cumplida, con más de 4 billones recaudados, 4.2 billones casi, y en vehículos tenemos más o menos el 88%. Esa asignatura aprobada por los capitalinos que muestra una vez más su gran cultura tributaria. Le preguntaba fuera de micrófono y se lo reitero ahora, respecto a quienes deciden pagar el predial por cuotas, que fue una estrategia que en algún momento se determinó en la ciudad para facilitarles el pago de esa obligación a quienes eventualmente tuvieran problemas financieros que implicaron no hacerlo en un solo contado. Realmente vemos que es, si se quiere, marginal el número de personas que optan por el pago a cuotas. En este año tuvimos 32.000 personas que quisieron llevar a cuotas su pago. De un concierto de población de 2.750.000 predios. Creo que está muy bien utilizado el término, es marginal. Es marginal. Sí, sí. A ellos todavía le quedan 2 cuotas por pagar, deben hacer un pago en octubre y su último pago en diciembre. Entonces, pues recordarles a esas 32.000 personas esas fechas de vencimientos, sí, señor. ¿Y cómo ahora sí es el tema de los alivios tributarios? Atención, oídos abiertos y ojos bien despiertos, porque lo primero que habrá que preguntar es, ¿hay un número estimado de deudores morosos del distrito en impuestos? ¿Cuántos son? Sí, nosotros tenemos 1.1 millones de personas. 1.100.000 personas están debiendo al distrito por algún tributo distrital, correcto, sea predial o vehículos o industria y comercio. Cualquiera de los tributos. Nosotros encontramos cuando llegamos una cartera de 12.7 billones de pesos y creemos que es muy importante movilizar esa cartera, y por eso el Plan de Desarrollo Distrital incorporó la posibilidad de unos alivios tributarios. ¿Cómo están funcionando, Entonces, secretario? Quienes se quieran o puedan acoger a los alivios tributarios pagarán
solo el 20% de los intereses y sanciones, es decir, tienen un descuento del 80% una vez paguen el 100% del capital. Pagan el capital y de inmediato pagan solo el 20% de intereses. ¿Quiénes? Entonces, digamos que hay 2 o 3 mundos. En lo tributario, quienes ya están en fase de cobro, es decir, ya tienen una obligación en firme, entonces se podrán acoger quienes quedaron en mora durante los años de la pandemia, y eso tiene pues mucha lógica, fueron años difíciles que probablemente la gente tuvo que sacrificar y pues sí. Y no hubo ingresos, en fin. Entonces quedaron en mora, entonces ellos se podrán acoger. Se podrán acoger pagando hasta el 13 de diciembre o, muy importante, si requieren una facilidad de pago, entonces la gente dice, bueno, me quiero acoger, es un gran beneficio, voy a ahorrar mucho, pero aún así no tengo la posibilidad de pagarlo todo ya. Hasta el 15 de octubre tienen la posibilidad de solicitar una facilidad de pago. Todo eso, tanto el pago... como un acuerdo de pago, digamos. Exacto, se puede hacer por cuotas, tendrían que por lo menos pagar el 30% ahora y para el 70% restante se podría definir unas cuotas. Correcto. Todo eso lo pueden hacer a través de la página web de la Secretaría. O sea, no hay que hablar con nadie, pueden ahí ellos mismos decir cómo. Correcto, entonces entran a la página web de la Secretaría y ahí va a haber un banner. Hemos tratado que sea bastante visible, dice alivios tributarios, está en rojo con la casita de Bogotá, mi ciudad, mi casa, y ahí incluyen su tipo y número de cédula y ahí les van a salir qué deudas tienen y cuáles son sujetas de alivio tributario. Por otro lado, tenemos quienes aún no están, digamos, en fase de cobro porque no está en firme su obligación. Entonces, eso es otro mundo de personas que también se pueden beneficiar e incluso tienen menos restricción porque digamos que el periodo que los cubre es más amplio. Y también tenemos para deudas no tributarias, a través, por ejemplo, de la Secretaría de Movilidad o de la Secretaría de Salud, pueden también acudir para ser beneficiarios de esos alivios. Una cifra general de cuánto deben ese 1.100.000 deudores más o menos. El total de nuestra cartera son los 12 billones de pesos. Digamos que acá esperamos recaudar ojalá 600.000 millones, traer 600.000 millones a la ciudad. Alivios tributarios. Vía alivios tributarios, así es. Pues, secretaria, quisiera seguir hablando aquí con usted un buen rato porque hablar de la economía de la ciudad resulta muy importante, pero usted tiene su agenda también muy ocupada. Nosotros seguiremos con otros compromisos, pero le quiero agradecer de verdad, muy grandemente el que haya aceptado la invitación y que ojalá de cuando en cuando venga y nos va contando cómo va siendo el discurrir financiero de esta ciudad que usted maneja responsablemente, como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, me encantaría volver. Vale, la doctora Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, pasó en Charlas de Martes aquí en Bogotá MPM, en Radio Red RCN. Vamos a pausa y luego voltearemos la página y haremos periodismo comunitario. Los martes hay una abogada especializada en temas pensionales respondiendo sus inquietudes, la doctora Alejandra Murillo, en un ratico y más temas de interés. Volvemos. Bogotá AMPM, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, en la red de Radio Red, RCN 970 AM.